Hemos revisado en su integridad el texto, que tiene aproximadamente 105 páginas, la Declaración Constitucional Plurinacional, que dispone, por lo menos tiene tres partes dispositivas. Por un lado, declarar inconstitucional varios artículos del proyecto de ley en consulta, como también algunos se declaran constitucionales. En una segunda parte, dispone la prórroga de los magistrados del Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional hasta que se produzcan las elecciones de las nuevas autoridades. Y finalmente también exhorta a la Asamblea Legislativa a poder cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales. El análisis que hizo la Procuraduría, y ahora puedo comentar con ustedes, amigos de la prensa, es que esta declaración constitucional se basó en la aplicación de varios principios, entre ellos el principio de funcionalidad o funcionamiento del Estado. Bolivia tiene 4 órganos del Estado que funcionan simultáneamente. No puede existir un vacío de poder, los 4 órganos deben seguir funcionando independientemente del cumplimiento del mandato de las autoridades actuales de representantes del órgano judicial. Otro principio que se ha utilizado en esta declaración, y yo lo había mencionado también el día de ayer, es el principio de coordinación, cooperación entre órganos del Estado. Eso implica que cuando un órgano del Estado no cumple su atribución constitucional, como pasó en las elecciones judiciales, otro órgano debe salir en su auxilio. Principio también utilizado, principio de separación, independencia de poderes. Ningún órgano del Estado puede interferir o invadir el ámbito de competencias de otro órgano del Estado. En consecuencia, consideramos que es una declaración constitucional enmarcada en la Constitución Política del Estado, en el principio vinculante de la Constitución y la irradiación de esa vinculatoriedad que hace la Constitución en todo el ordenamiento jurídico nacional. Un dato adicional. Les reitero, me he dado el trabajo de leer las 105 páginas. Un dato adicional es que basa el Tribunal Constitucional su fallo en las discusiones que hubieron en la Asamblea Constituyente a momento de aplicar los artículos de la Constitución. Y esas discusiones confluyen en que, en base al principio de independencia de los órganos del Estado, no puede generarse un vacío de poder bajo ninguna circunstancia. Finalmente, hace mención el Tribunal Constitucional en su declaración a una anterior ley, a través de la cual el órgano legislativo, en este caso, salió al auxilio de otros órganos del Estado, prorrogando el mandato tanto de legisladores como de personeros del Ejecutivo. Procurador, en resumen, ¿este pronunciamiento es constitucional o no? El Tribunal Constitucional es máximo intérprete de la Constitución y ha emitido un fallo que seguramente no va a gustar a muchos, pero en criterio de la Procuraduría y del Procurador General del Estado está basado en la Constitución y en las discusiones que hubieron en la Asamblea Constituyente al momento de aprobar los artículos en cuestión. Los juicios de responsabilidades, conforme a la Ley 044, se pueden promover a petición de cualquier ciudadano que crea vulnerado algún derecho o que considere que los magistrados han cometido algún delito. Procurador, ¿cómo se puede hablar acerca de lo que dicen en la Asamblea Legislativa, por lo menos del bloque de oposición, que constitucionalmente las autoridades cumplían su mandato hasta el 31? Eso es lo que dice la Constitución y este pronunciamiento va en contra de la Constitución. ¿Qué hay que responderles? Sí, que el mandato que tiene el Tribunal Constitucional y cualquier Tribunal Constitucional en todas partes del mundo donde hay Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución. Y ese mandato lo ha cumplido a través de esta declaración constitucional interpretativa de la Constitución. Ellos han dispuesto, asumiendo toda la responsabilidad que emerge de eso, la prórroga del mandato hasta que el órgano legislativo primero cumpla la preselección y luego el órgano electoral lleva a cabo un proceso eleccionario para definir por el voto a las nuevas autoridades. Este pronunciamiento, procurador, surge en todo caso ante el incumplimiento del órgano legislativo de haber llevado adelante el proceso de preselección. Es clara la declaración constitucional cuando señala en una de sus partes dispositivas exhortar a la Asamblea Legislativa a iniciar inmediatamente el proceso de preselección de las autoridades conforme a la Constitución y luego someter a votación del pueblo la elección de las nuevas autoridades. Mientras no se cambie la Constitución, nuestra Constitución exige 2 requisitos para elegir magistrados. Uno es 2/3 de voto en la Asamblea y el segundo voto popular. Procurador, ¿qué garantiza que una vez iniciado el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa no se pueda volver a presentar un recurso en contra y sea aceptado y esto quede empantanado nuevamente? ¿Qué se garantiza que esto no...? No puedo hablar de supuestos, pero lo que sí sé que una declaración que ha sido emitida
fechada el día 11 de diciembre, y ahora es lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, es iniciar el proceso de preselección. Hay una parte exhortativa, corresponde que las y finalmente corresponde, en el caso del proyecto que fue remitido en consulta, además no por el Ejecutivo, ni por ninguna persona ajena al órgano judicial, fue el propio presidente del Tribunal Supremo el que sometió en consulta este proyecto de ley. Y decía, ese proyecto de ley ha sido declarado constitucional en algunos artículos y en otros inconstitucional. Corresponde revisar ese proyecto, sentarse y empezar a trabajar. Sí, hemos venido a escuchar la presentación del primer informe anual de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. De las 36 recomendaciones, 15 han sido priorizadas. Hay un buen grado de cumplimiento, sin embargo, fundamentalmente falta que el Ministerio Público, y por eso es importante la reunión que tengan los comisionados con el fiscal general y el órgano judicial del que estamos hablando ahora, que cumplan con la debida celeridad en el avance de los procesos. Uno de ellos, quizás los más importantes, son, recordarán ustedes, los casos de genocidio de Sencata y de Sacaba, que han sido paralizados por una decisión judicial extraña, que, bueno, afortunadamente en el caso de La Paz ha sido reparada, pero en el caso de Sacaba todavía resta. Lo que ha observado la GIEI y ha pedido y exhortado, y ahora lo está haciendo la MESEC, es que avancen los procesos, lleguen a resultados, y eso no está sucediendo. Y la otra observación, que también la asumimos como Estado, como Procuraduría, nosotros somos los abogados del Estado en todos los casos que se presentan en la CIDH, es cumplir con las recomendaciones relativas a la reforma de justicia, relativas a las reformas estructurales al sistema de administración de justicia, y también relativas a la política, a la implementación de la política de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Dice que solo se han cumplido 4 recomendaciones de las 36. Sí, es 2 años. No, son 15 las priorizadas, de las cuales hay un buen grado de cumplimiento. Y entiendo que después de eso van a emitir. O sea, de las 36, ellos han priorizado para este primer año 15, y ahora seguramente en el segundo seguimiento y último, porque al año ya cumplen su mandato, van a referirse a las 36 recomendaciones y al grado de cumplimiento final. De contrataciones que ha tenido su antecesor con bufetes de abogados, habría supuestamente irregularidades. ¿Cuál es la figura en relación a esto, por favor? Sí, hemos encontrado 18 contratos firmados con abogados nacionales y extranjeros externos. Muchos de ellos, voy a dar alguna precisión ahora, aprovechando su pregunta, muchos de ellos están plenamente justificados, se necesitan autorizaciones para litigar en el exterior, se necesita el idioma, etcétera, y es más, hemos tenido buenos resultados, caso Orlandini, caso recientemente Sobose, pero en otras contrataciones que nos parecen por lo menos irregulares, que están siendo sometidas a auditoría y revisión, lo que ha decidido la Procuraduría, y ayer también lo dije, es resolver los contratos. No podemos contratar abogados cuando ese trabajo debía haberse realizado por abogados de la Procuraduría o de las propias entidades que son demandadas con un arbitraje. Por lo menos decía 6 contratos van a ser resueltos con un ahorro, bueno, algunos ya han sido resueltos, otros están en proceso, con un ahorro de $2 millones, de los 16 millones de dólares que se pagaron para abogados, y en esa lógica nosotros vamos a seguir revisando los otros contratos que tenemos todavía vigentes, siempre priorizando un principio que hemos adoptado desde el inicio de gestión, la bolivianización de la defensa de los intereses del Estado. Para entenderlo bien, estos 6 tendrían características de irregularidad. Irregulares, impertinentes, con objeto que podía haberlo cumplido un abogado de la Procuraduría. En 3 de esos casos no se ha pagado ni un solo centavo, así que la resolución le sale gratis al Estado, aunque seguramente los abogados nos van a demandar, vamos a asumir la defensa del Estado, pero en otros sí se hicieron pagos, y esos pagos tienen que ir a auditoría para que se repita contra los responsables. No estamos hablando de investigar a personas, estamos hablando de investigar contratos que ya están en proceso de auditoría, que han sido suscritos con muchas irregularidades. Tú no puedes contratar, y vuelvo al ejemplo que dije hace muchas anteriores conferencias de prensa, tú no puedes contratar a un abogado para que te haga en Bolivia una demanda civil. Para eso tienes abogados, tienes tu unidad de gestión jurídica, tu dirección jurídica. No puedes contratar a un abogado en Ecuador para que te haga la defensa ante el Tribunal de Justicia cuando se está discutiendo norma boliviana. Por ejemplo, para darles solo un ejemplo en el caso de Ecuador, se ha firmado una iguala de $145,000. Esa iguala ya se ha pagado en un 90%.
El 10% que queda no se va a pagar porque estamos resolviendo el contrato, decisión de la Procuraduría, y los otros 130 y tantos mil que se ha pagado van a ir a auditoría y ahí tiene que repetir. Yo como abogado diría, pero a mí me han contratado y he hecho mi trabajo. Pero el que ha contratado, el que ha firmado el contrato, el que ha generado el informe de conformidad de pago y el que ha generado el proceso de contratación sí es responsable de una auditoría y se va a determinar indicios de responsabilidad seguramente inicialmente y luego un proceso coactivo fiscal. ¿A cuánto asciende preliminarmente al menos? 2 millones de dólares es lo que se ha ahorrado al Estado en estas resoluciones de contratos y ese va a ser seguramente el daño económico al Estado en los casos que se han pagado. Procurador, en otras palabras, en la gestión de Wilfredo Chávez, la Procuraduría ha sido una agencia de empleos. Consideramos que se ha priorizado la supervisión de contrataciones de abogados externos. Es decir, toda la Subprocuraduría de Defensa y Representación del Estado se ha preocupado de supervisar los contratos de abogados externos y no de hacer su trabajo, que es asumir la defensa. Nosotros ya lo hemos hecho. Nos han notificado hace 2 semanas con un arbitraje de la empresa Rubeo Ortiz contra el Ministerio de Salud. Hemos asumido la defensa con abogados de Bolivia, de la Procuraduría y del Ministerio de Salud.